Muy buenas, bienvenidos a este curso de Bachillerato por Madurez en el área de matemática. Para mí es todo un placer contar con su presencia. Antes de iniciar, me gustaría hablar un poco de la estructura del curso. Es un curso que se compone de 26 lecciones y donde en cada lección vamos a ir desarrollando un tema propuesto en la malla curricular del Ministerio de Educación Pública. Y vamos a ir cronológicamente según el orden que nos propone un examen de bachillerato. Es decir, vamos a iniciar con geometría, luego vamos a pasar por el área de relaciones y álgebra y vamos a finalizar en el tema de estadística y probabilidad. Es decir, son tres grandes áreas en 26 lecciones. Cada una de estas lecciones tiene 4 momentos. En un primer momento vamos a estar hablando de la teoría asociada, cuáles conceptos, definiciones yo me tengo que saber, cuáles son las fórmulas asociadas al tema, cuáles da el MEP y cuáles no. En un segundo momento, luego de haber visto la teoría, vamos a ver cómo esa teoría se pone en práctica y vamos a empezar a resolver ejercicios. Para eso vamos a tomar exámenes viejos de bachillerato, vamos a poner los ejercicios de ese tema en pantalla y vamos a irlos solucionando paso a paso para que te quede claro precisamente cómo la teoría se pone en práctica. Estos son los dos grandes momentos que cada una de las lecciones va a tener en video. Sin embargo, hay otros dos momentos muy importantes que para cada lección usted como estudiante tiene que sacar el ratito. El tercer momento sería la aplicación de un quiz o de una pruebita corta donde yo te voy a proponer entre 5 o 8 ejercicios muy similares a los que ya hemos visto en el paso 2. Y la cuarta parte de una lección también corresponde al estudiante, que es el proceso de autoevaluación. Aquí yo te voy a dejar, aparte del quiz, la solución del quiz, para que tú puedas entonces comparar cuáles respuestas están correctas y cuáles están incorrectas. Y puedas ver en la solución del quiz la solución paso a paso que corresponde al ejercicio. Sin más, entonces, iniciamos con este curso. El primer tema del curso de Bachillerato por Madurez en el área de geometría es el tema de la ecuación de una circunferencia. Antes de llegar a este tema, concretamente, es importante que repasemos algunos conceptos previos que vamos a necesitar. Vamos a iniciar con 4 de ellos. El primero es el concepto de circunferencia, que como podemos ver aquí en pantalla, hace referencia a este borde de color rosado que tiene el círculo. Es decir, circunferencia y círculo no son el mismo concepto, son conceptos diferentes. Circunferencia hace referencia únicamente al borde, mientras que el círculo es la figura completa. Por otro lado, vamos a tener otro concepto, que es el centro del círculo o bien de la circunferencia, que viene siendo el mismo. Al final de cuentas, viene representado por un punto y a ese punto siempre se le va a asociar una letra mayúscula de nuestro abecedario como nombre. En este caso en particular en pantalla tenemos un círculo con un centro que se llama O mayúscula. Hay otros dos conceptos que tenemos en pantalla que no podemos dejar por fuera, el concepto de radio y el concepto de diámetro. El concepto de radio hace referencia a este segmento de color verde que une el centro del círculo con un punto de la circunferencia, mientras que el concepto del diámetro hace referencia a este segmento de color morado que une dos puntos de la circunferencia y siempre va a pasar por el centro. Una característica que podemos rescatar de estos dos últimos conceptos es que el radio siempre va a medir la mitad del diámetro y eso es porque el diámetro, si lo notamos, se divide en dos radios. Podemos notar con claridad que de este punto de la circunferencia al centro hay un radio y de este centro al otro punto de la circunferencia toparemos con otro radio. Por tanto, el diámetro se compone siempre de dos radios y podemos decir que el radio entonces será la mitad del diámetro. Los siguientes conceptos que necesitamos vienen derivados del plano cartesiano. Un plano cartesiano nosotros lo encontramos cuando una recta horizontal se interseca con una recta vertical. Aquí en pantalla tenemos dos rectas de color morado, una horizontal que le vamos a llamar eje X y otra recta vertical que le vamos a llamar eje Y. Estas rectas chocan o también se puede decir se intersecan en un punto llamado origen, donde vamos a situar el número 0. Y vamos a ordenar los números de la siguiente forma. Para el eje X siempre los vamos a ordenar de esta manera. Del 0 hacia la derecha van los números positivos y del 0 hacia la izquierda van los números negativos. Siempre así para el eje X, para el eje horizontal.
Para el eje vertical o eje Y, vamos a ordenar los números de esta forma. Del 0 hacia arriba los positivos y del 0 hacia abajo los negativos. Siempre de esa forma para el eje Y o para el eje vertical. Y esto es un plano cartesiano. El plano cartesiano nos va a servir a nosotros como estudiantes para poder reconocer las coordenadas de un punto. Por ejemplo, aquí tenemos 3 puntitos y para cada uno de ellos vamos a reconocer sus coordenadas y el cómo escribirlo. Tenemos aquí primero un punto de color azul llamado A. Este punto podemos ver que tiene asociado dos números, uno para eje X y otro para eje Y. ¿Ok? Entonces, cuando yo quiero escribir las coordenadas del punto A, voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir A, que es como se llama el punto. Voy a abrir un paréntesis. Voy a escribir siempre en este orden. Primero, la coordenada referente al eje X, que en este caso podemos ver que es un 1. Luego una coma. Y por último, vamos a escribir la coordenada referente al eje Y, que en este caso podemos ver que para el punto azul, para el punto A, es el número 2. Entonces, ya logramos conseguir las coordenadas de este punto A en este plano cartesiano. Sabemos que el punto se llama A y que sus coordenadas son 1,2. Siempre recuerde eso, ¿verdad? Darlo en el orden. Primero X, luego Y. Vamos a ver qué pasa con este punto verde que está aquí. Este punto verde también va a tener sus coordenadas. Vamos a apuntarlas por acá. Vemos que para el eje X se está asociando con el número -3 y para el eje Y se está asociando con el número -1. Entonces este puntito lo vamos a llamar B, abrimos paréntesis y vamos a poner -3, -1. Y aquí entonces tenemos ya el punto B con sus coordenadas. Yo leyéndolo sabría que se llama B y que sus coordenadas son -3, -1. -3 en el eje X y -1 para el eje Y. Y finalmente tendríamos este puntito de color rojo que se llama C, que aquí igual de la misma manera vamos a poner sus coordenadas. Vamos a ver, eso sí, un detalle importante, que aquí podemos observar que ya el punto C está sobre el eje X, ya él nos está dando de inmediato entonces la coordenada referente al X, que es el 3, y si queremos su coordenada con Y, pues nos movemos hacia el eje Y y vamos a ver que llegamos a 0. Entonces vamos a decir que para el puntito C sus coordenadas son 3 en X, coma, y como dijimos anteriormente, 0 en Y. Y entonces, bueno, aquí tenemos un tercer punto que se llama C y sus coordenadas son 3,0. Y para esto nos va a servir a nosotros el plano cartesiano. Bueno, una vez vistos los conceptos previos, vamos a hacer una pequeña práctica para que usted refuerce su conocimiento y pueda autoevaluarse. Les recomiendo que en el determinado momento donde yo se lo indique, pause el video para que pueda usted contestar las preguntas. Luego continúe con el mismo para que pueda observar paso a paso cuáles son las respuestas. Vamos a iniciar con estas dos preguntas. Primero, dice si en una circunferencia el radio mide 3 centímetros, ¿cuánto mide su diámetro? Y la segunda pregunta es si en una circunferencia el diámetro mide 18 centímetros, ¿cuánto mide su radio? Puedes pausar el video a partir de este momento. Bueno, vamos entonces ahora a ver cuáles son las respuestas. La respuesta a la primera pregunta sería la siguiente. El diámetro debería de medir 6 centímetros. Y claro, recordemos que el radio siempre es la mitad del diámetro. Entonces, si el radio mide 3, eso implicaría que el diámetro tiene que medir 6 centímetros. La siguiente pregunta, su respuesta es que el radio mide 9. Y esto es, claro, dado un diámetro igual a 18 centímetros, recordemos que el radio inmediatamente sería la mitad. Y la mitad de 18 sería 9. Entonces, estas son las dos preguntas iniciales. Continuemos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuánto mide el radio en la figura adjunta? Entonces tenemos una circunferencia que ya viene precisamente dibujada en un plano cartesiano. Yo te recomiendo que mires bien la figura, pausa el video y trata de dar tu propia respuesta. Bueno, vamos a ver entonces que la respuesta específicamente es 4 centímetros. Podemos hacer lo siguiente. Podríamos nosotros trazar aquí mismo nuestro propio radio. Recuerda que el radio va del centro del círculo a cualquier punto de la circunferencia. Aquí por comodidad se te recomienda que hagas una línea horizontal
donde podamos observar precisamente cuántos numeritos avanzan. Podemos observar que aquí vamos de -2 hasta -1. Después vamos a ir viendo que va desde -1 hasta 0, después de 0 hasta 1 y por último de 1 hasta 2. Entonces nos damos cuenta de que avanzamos 4 espacios, por lo tanto estaríamos hablando de que el radio mide 4 centímetros. En este siguiente ejercicio nos dice cuánto mide el diámetro de la figura adjunta. De igual manera, te recomiendo que pauses el video y trata de procurar tu propia respuesta. Bueno, vamos a ver que la respuesta para este ejercicio sería la siguiente. El diámetro mide 6 centímetros. Igual que el ejercicio pasado, te recomiendo que hagamos una línea que nos ayude, en este caso el radio. Y vamos a dibujar el radio, ya sea hacia adelante o hacia atrás, se puede dibujar hacia arriba o hacia abajo. Se recomienda siempre que se intente hacer el dibujo del radio de esta forma, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo. Igual yo lo voy a hacer hacia adelante. En esta ocasión noten que no hay cuadrícula, entonces tenemos que tener mucho más cuidado. Sin embargo, aún así podemos ver que este radio, ¿verdad? Iría desde 3 hasta 4, el primer movimiento. El otro iría desde 4 hasta 5 y finalmente iríamos desde 5 hasta 6. Entonces concluimos que el radio vale 3 centímetros. Pero recuerden que nos piden el diámetro. Entonces, una vez que yo tenga el radio, es muy fácil hallar el diámetro. El diámetro va a ser el doble de esto y por lo tanto el diámetro va a ser de 6 centímetros. Y con eso se termina este ejercicio. Bueno, vamos a hacer el último ejercicio de esta clase. En este ejercicio se nos indica cuál es la coordenada de cada uno de los siguientes puntos. Tenemos entonces un plano cartesiano y tenemos 5 puntos dibujados en él. Lo que vamos a hacer entonces es escribir la coordenada para cada uno de esos puntos. Te recomiendo que hagas esto en orden alfabético. Empieza con el punto A y así sucesivamente. Pausa en este momento el video para que des tu propia respuesta. Bueno, la respuesta a este ejercicio es la siguiente. Vamos a ver aquí cuáles son las coordenadas de cada uno de los puntos. Tendríamos entonces el punto A, que es este de color amarillo, cuya coordenada sería 3 en X, como podemos observar, ¿verdad? Tenemos una relación con el eje X en 3 y una relación con el eje Y en 4. Entonces, A se va a escribir de la forma 3,4. Siguiendo en orden alfabético tenemos el punto azul, el punto C. Entonces vamos a escribir esto de la forma siguiente, -1 para X y vamos a ver que sería 1 para Y. Entonces escribe de la forma -1,1. El siguiente sería D. Cuidado con este. Este punto D, vean que está en el puro centro de la intersección del eje X y del eje Y. Recordemos que anteriormente le llamamos a esto el origen, el punto donde está ubicado el 0. Entonces, cuando nosotros tenemos que volver a escribir este punto como coordenada, siempre lo vamos a escribir repitiendo el 0. 0 para X y 0 para Y. Se escribe de la forma 0,0. Después tenemos el punto E. El punto E también tenemos una coordenada para X y una coordenada para Y. Entonces tendríamos 2 para X y para Y el -1, de tal forma que se escribe 2, -1. Y finalmente el punto F, que tenemos que también tener el cuidado de que es un punto que está ubicado sobre el eje Y. Entonces, su coordenada en X podemos ver que hace referencia a 0 y su coordenada en Y es precisamente ese punto que está sobre el numerito 5. Entonces vamos a escribir el punto F precisamente de la forma 0 para X y 5 para Y. Y bueno, estos son precisamente algunos de los ejercicios que necesitamos dominar. Son ejercicios de conceptos previos para ya precisamente arrancar con el primer tema, que sería ecuación de la circunferencia. Para eso estaremos viéndonos en la clase número 2.